Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar con herramientas de texto. Vamos a comenzar pues mencionando esta herramienta de editar objetos de texto presionando la tecla F8, especial F8, o haciendo clic en esta barra de herramientas. Hacemos un clic y comenzamos a escribir. Al escribir aquí van a tener ustedes el tipo de letra que ustedes quieran trabajar. Vamos a seleccionar algún tipo de letra. Aquí vamos a seleccionar en el estilo. No todas las letras tienen los estilos. Por ejemplo, este solo tiene negrita y normal. Algunos van a tener cursiva. Aquí tenemos cursiva, tenemos negrita, negrita y cursiva, o normal. Y algunas de las fuentes que ustedes van a utilizar de repente solamente van a tener normal. Entonces depende mucho de las fuentes que ustedes vayan a estar trabajando, los efectos que van a encontrar. También es importante recordarles que cuando trabajamos con programas de diseño, los textos al final de nuestro diseño los tenemos que convertir a curvas. ¿Esto qué significa? Que nuestro texto se tiene que convertir de texto a un dibujo, para que al momento de que se abra en la imprenta se visualice tal y como nosotros lo diseñamos, ya que si la persona que recibe nuestro diseño no cuenta con ese tipo de letra, automáticamente su programa o aplicación va a reemplazar el tipo de letra de nosotros por otro tipo de letra, lo cual nos puede arruinar nuestro diseño. Por eso es importante, cuando uno hace un diseño en alguna aplicación vectorial, convertir a curvas todos los textos. Y también es importante comentarles que cuando convertimos a curva ya no podemos editar el texto. Si nos equivocamos en un acento, en una letra, ya no lo podemos modificar. Entonces el convertir a curvas debe ser lo último que nosotros hagamos. Podemos usar cualquier tipo de letra siempre y cuando no se nos olvide convertir a curvas de último. Continuando con las opciones, aquí vamos a tener el tamaño de la letra, para que ustedes puedan cambiar el tamaño de la letra, y este es el espacio entre las líneas base de la fuente, siempre y cuando tengamos más de una línea. La alineación del texto vamos a tenerlo acá, a la izquierda, al centro y a la derecha, siempre y cuando nuestro texto tenga una caja a la cual pueda ajustarse nuestro texto. Y vamos a tener igual algunas otras opciones, como el interlineaje horizontal, que es el espacio entre nuestros textos, y el espacio entre cada una de las letras. Vamos a tener igual la inclinación, el grado de inclinación de las letras, aquí, rotación de los caracteres, para poder utilizar textos verticales, textos horizontales, y poder hacer diferentes efectos en lo que viene siendo nuestros diseños. Muy bien, vamos a continuar ahora con otras opciones. Además de esto, vamos a tener, no sé si sea el caso aquí, pero voy a enseñarlo como lo sé en Corel. En Corel existen dos tipos de texto: texto artístico y texto de párrafo. Texto artístico es cuando haces clic y comienzas a escribir, como este que acabamos de hacer. Y el texto de párrafo es cuando dibujas una caja y comienzas a escribir. Y podemos apreciar que son diferentes. Entonces, texto artístico es cuando nosotros creamos un texto, hacemos clic y comenzamos a escribir. Y texto de párrafo es cuando dibujamos primero un contenedor o una caja y empezamos a escribir. Y aquí entonces sí podemos apreciar lo que hace un momento había comentado respecto a el texto justificado, que sería este. Obviamente aquí se abre mucho
porque en esta línea solamente hay dos textos. Entonces de repente va a ser más conveniente ponerlo a la izquierda, al medio o a la derecha, y no siempre vamos a necesitar justificar nuestro texto. Bueno, ya explicamos lo que es texto artístico y lo que es un texto de párrafo. Ahora vamos a ver cómo adaptar un texto a un trayecto. Si yo hago un dibujo con la curva Bézier, le damos enter, ya la curva se corta y vamos a escribir un texto. Vamos a poner texto a trayecto. Vamos a seleccionar ambos objetos, el texto y nuestro trayecto, y nos vamos a ir a texto, poner en trayecto. Al momento de hacer esto, el texto se va a poner en el lado izquierdo, donde comienza nuestra figura, ¿sí? Si nosotros queremos que el texto se ponga en otra posición que no sea el principio, pues tenemos que poner una alineación a nuestro texto antes de hacer lo que es la adaptación al trayecto. Si yo pongo mi texto en medio y selecciono ahora ese trayecto para adaptar mi texto, vamos a observar que al momento de que yo adapte mi texto al trayecto, se pone en medio de nuestro trazado. Vamos a moverlo hacia un lado y vamos a hacer de nuevo otra curva Bézier. Vamos a darle un enter y vamos a poner de nuevo la frase texto a trayecto. Si nosotros alineamos nuestro texto hacia el lado derecho, entonces al momento de adaptar el texto al trayecto se va a pegar hacia el lado derecho del trazado. Entonces nos damos acá en texto, poner en trayecto, y observen aquí en los tres que tenemos acá como nuestro trayecto está pegado al lado izquierdo, y aquí está en medio, y aquí está a la derecha. Entonces es importante que ustedes primero tengan que alinear el texto según como quieran que se adapte al trayecto. Es importante que ustedes sepan que cuando el texto está sobre el trayecto lo pueden seguir editando, ponerlo más grande. Si el texto no cabe en el trayecto, el texto excedente desaparece, no se elimina, simplemente no está visible. Entonces podemos hacerlo más pequeño, más chico, o sea, lo seguimos teniendo la propiedad de texto. Ahora también podemos seguir haciendo operaciones como por ejemplo la inclinación de nuestro texto de esta manera, ¿sí? Y cómo le haríamos si nosotros ya queremos quitar el texto. Si nosotros le damos eliminar al trayecto, ¿qué es lo que sucede? Que el texto se va a regresar a su posición normal, ya que depende de el trayecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros lo podamos quitar? Tenemos que irnos aquí en trazado y vamos a decirle que queremos que ese objeto se convierta en un trazado. Objeto a trazo, ¿qué significa? Lo que yo les había comentado hace un momento, que el texto se está convirtiendo en un dibujo. Objeto a trazo significa que este texto ya no es más un texto, sino que es un dibujo. Ya no podemos editarlo como un texto, sino que ahora podemos editarlo como un dibujo. Por lo tanto, yo puedo eliminar esto y ya no le va a afectar nada. Al ser también un dibujo, obviamente yo puedo manipularlo como cualquier otro dibujo. Es decir, si yo me acerco, puedo ver los nodos que componen a esta figura. Entonces yo puedo hacer algunos ajustes a mi texto. Y también, por obvias razones, también van a poder ustedes, al convertirse el texto en un dibujo,
van a poder ustedes cambiar el relleno de esa figura, ya no solamente en un color como si fuera un texto. Podemos ponerle hasta un patrón o un degradado a esta figura. Podemos ponerle, aquí no se ve, pero más que nada es por el tipo de relleno. Entonces podemos ponerle un degradado, inclusive figuras de relleno. Esto es porque, como les había yo comentado hace un ratito, pues ya convertimos nuestro texto a una figura. Y vamos a ver nuestros últimos puntos en cuanto a el texto. También lo podemos adaptar a figuras. Si yo pongo, por ejemplo, acá ponemos un texto y le ponemos acá, vamos a acercarlo y le damos acá texto, poner en trayecto, entonces ya se colocó acá. Ahora, si nosotros quisiéramos pues que esto se pase a otro lado, creo que una forma sería voltear la figura verticalmente, que sería acá, reflejo, rotar a la derecha. Ups, vamos a ponerla acá, perdón. Acá le vamos a poner objeto, rotar a la derecha, objeto, rotar a la izquierda, objeto, reflejo horizontal, objeto, reflejo vertical, así hasta lograr el efecto. O si no, pues la forma más fácil sería convertir este trazado, este objeto a un trazado, tal y como hicimos hace ratito. Ya eliminamos esto y pues aquí rotarlo libremente, que esa sería otra forma. Ya el texto pues está adaptado a una curva. Ahora también vamos a ver que igual podemos utilizar estas formas como si fueran contenedores. Es decir, si yo agarro y escribo, por ejemplo, este texto es para un contenedor, y si yo selecciono este texto junto con el círculo y le ponemos texto fluir en el marco, vamos a ver que el texto se ajustó a nuestro círculo. Sin embargo, no se apreció todo porque el tipo de letra es muy grande. Nosotros podemos hacer el tipo de letra más pequeño. Podemos ver que se ajusta a nuestro círculo como un contenedor, y podemos utilizar cualquier figura. Puede ser un círculo, una estrella, puede ser un polígono, puede ser un rectángulo. Cualquier figura que ustedes quieran puede utilizarse como un contenedor. Hay muchas opciones que no trae Inkscape, que trae Corel. Por ejemplo, cuando pones un texto al borde de la figura pero en la parte de adentro. Y también en Corel puedes tú seleccionar dos figuras y encadenarlas de tal manera que si el texto se sale de un contenedor, automáticamente pasa al siguiente contenedor. Son opciones que pues al ser programas diferentes pues no los vamos a tener aquí. Entonces si nosotros movemos nuestro círculo, se mueve para ese lado y podemos utilizar este texto dentro de este contenedor. Por mi parte es todo en cuanto a las operaciones de texto, y nos vemos en la siguiente lección. Esta es la última lección del programa Inkscape. La siguiente vamos a hablar sobre otro programa de diseño, pero de mapa de bits. Nos vemos y hasta la próxima.